Hola amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Segunda de Samuel, capítulo 3. Pero antes sabemos lo importante de la oración. Así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre Celestial, por este maravilloso día. Gracias por darnos un día más de vida, Padre. Un día más para poder disfrutar de tu hermosa creación, del cielo maravilloso que nos das, de las plantas, del alimento, de los animales, Padre, de los pajaritos, de las mariposas. Bendito seas y alabado sea tu nombre. Gracias, Padre, por tantas bendiciones que nos das. Perdona nuestras faltas, nuestros tropiezos, nuestras imperfecciones. Guíanos y ayúdanos en cada decisión, en cada acción, en cada paso que vayamos a tomar. Te pedimos también que nos ayudes con el entendimiento de tu palabra para poder atesorarla en nuestros corazones y aplicarla todos los días de nuestra vida diaria. Perdona nuestras faltas. Líbranos de todo mal, Padre. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos. En el capítulo anterior, como habíamos visto, Abner y los hombres de Joab habían estado peleando tontamente hasta que se dieron cuenta que lo que hacían no era nada bueno. Lastimosamente, en estas disputas murieron muchos israelitas, ¿verdad? Muchos del pueblo, hombres de Abner como hombres de Joab, y entre ellos el hermano de Joab, ¿verdad? Que fue Asael y fue enterrado en Belén. Entonces, todo esto fue el comienzo, dice, de una larga guerra entre los seguidores de Saúl y los de David, porque recordemos que Saúl ya no estaba más. Entonces, la posición de David se iba fortaleciendo, mientras que la dinastía de Saúl obviamente se iba debilitando. Entonces, David vivía en Hebrón y tuvo varios hijos. Y acá nos dicen, ¿verdad? Tuvo a Amnón, que fue hijo de su esposa Ainoab de Jezreel. Tuvo a su hijo Kileab, que fue hijo de Abigail, la viuda de Nabal. Tuvo a Absalón, que fue hijo de Maca, que fue la hija del rey de Talmai de Jesur, que se casó también con David. El cuarto fue Adonías, hijo de Agit, y también Cefatías, hijo de Abital e Itream, que era hijo de Egla. Entonces, como vemos, David tuvo muchos hijos, ¿verdad? A medida dice que se prolongaba la guerra, las disputas, Abner se hacía políticamente más poderoso, ¿verdad? Y aprovechando de este momento que él estaba con poder, ¿verdad? Tomó a una de las concubinas de Saúl y se acostó con ella. Esto se dio cuenta Isboset de esto y acusó a Abner de lo que estaba haciendo. Esto obviamente molestó muchísimo a Abner, ya que él se sentía con mucho poder también. Enojó mucho y obviamente como Isboset tenía miedo, no le dijo nada. Pero Abner le dijo: después de todo lo que he hecho por ti y por tu padre, de no entregarlos a David, ¿ahora me reprochas por una simple cuestión de faldas? Porque recordemos que Isboset era hijo de Saúl, ¿verdad? Que Dios me maldiga si no hago todo lo posible por quitarte todo el reino, desde Dan hasta Berseba, y dárselo a David de la manera que Jehová predijo. Recordemos que esto es algo que ya Jehová había predicho y era algo que iba a suceder tarde o temprano. Iba a suceder en el momento que Dios deseaba que suceda. Las cosas siempre son en la manera que nuestro Padre desea y como Él desea. Y no hay ningún poder humano que pueda ir en contra de esto. Así Abner no quisiera que esto sucediera, iba a suceder. Entonces, él sabía lo que Dios deseaba y lo que iba a pasar.
Claro, mientras estaba el rey Saúl, él era fiel a Saúl porque también era su primo, ¿verdad? Pero ¿debió Abner seguir con Saúl sabiendo que Dios deseaba que David sea el rey? Quizás no, ¿verdad? Entonces, como sabemos, muchos hombres que estaban con Saúl desertaron y se fueron a seguir a David porque no estaban de acuerdo con las cosas que estaba haciendo Saúl. Como sabemos, hizo cosas muy terribles, ¿verdad? Como matar a los sacerdotes levitas. Entonces muchos se alejaron y David se fueron con David. Y David tuvo mucho más personas que se acercaron a él, que querían pelear junto con él. Entonces, Abner probablemente quiso seguir porque uno es su primo, dos, era el rey en ese momento y quiso probablemente también apoyarlo, ¿verdad? Pero bueno, entonces como vemos esto sucedió ya que Abner se sentía con poder. Isboset no se atrevió a responder por lo que tenía miedo a Abner. Pero esto es algo que muchas veces vemos en la vida real. Aquellos que tienen poder tratan de aprovecharse de la situación y del momento, lo cual es algo desagradable, lo cual no es algo honesto, no es algo que se deba hacer, ¿verdad? David envió, dice, entonces Abner envió mensajeros a David con una proposición que, entre otras cosas, contenía la promesa de Abner de entregarle el reino de Israel. Entonces, de acuerdo, respondió David, pero no negociaré contigo a menos que me traigas a mi esposa Mical. Como sabemos, Mical era hija de Saúl y fue la primera esposa de David. Pero luego Saúl lo obligó a Mical a casarse con otra persona, ¿verdad? Con Palti. Por eso es que David estaba pidiendo de vuelta a su esposa. Entonces dice, devuélveme a mi esposa Mical, porque yo la compré con la vida de 100 filisteos. Y así fue. Entonces Isboset se la quitó a Palti, su marido, quien la siguió hasta Baurim, llorando por todo el camino. Realmente debe haber sido un momento bastante triste también, ¿verdad? Porque él era su esposa. Claro que no debió aceptar casarse con ella cuando Palti sabía que ella era esposa de David, que ya se había casado con David. Entonces, vemos que Palti también actuó mal, no actuó correctamente. Y ahora está asumiendo las consecuencias de sus actos. Porque todo lo que hacemos tendrá consecuencias, ¿verdad? Así que ahora él las está asumiendo por la mala decisión, aceptar casarse con una mujer que ya estaba casada, ¿verdad? Entonces, como sabemos, Isboset se la quitó a Palti y la llevó con David. Entonces Abner le dijo que regresara a Palti y así lo hizo. Mientras tanto, Abner consultó con los dirigentes de Israel y les recordó por largo tiempo que ellos habían querido, mientras tanto Abner consultó con los dirigentes de Israel y les recordó que por largo tiempo ellos habían querido que David fuera su rey y que ahora es la ocasión, les dijo, porque Jehová ha dicho, es por medio de David, mi siervo, que yo salvaré a mi pueblo de los filisteos y sus demás enemigos. Así lo dijo Jehová y así será, ¿verdad? Claro que los tiempos de nuestro Creador son perfectos. Él sabía cuándo iba a ser el momento que David iba a asumir y cómo iba a ser, ¿verdad? Porque recordemos que esto era un plan que ya tenía Dios desde mucho antes, ¿verdad? Desde que Saúl lo defraudó al no obedecerlo. Entonces, Abner habló también con los jefes de la tribu de Benjamín y fue después a Hebrón y le informó a David del éxito de las conversaciones con el pueblo de Israel y Benjamín. 20 hombres lo acompañaron y David los agasajó con una fiesta.
Entonces vemos que ya Abner se había dado cuenta que él tenía que ser el rey y él estaba haciendo todas las coordinaciones, hablando con el pueblo de Benjamín, ¿verdad? Para que todo salga en una forma pacífica y tranquila, porque desde mucho antes ya este pueblo de Israel ya quería que David sea su rey. Entonces, después de las conversaciones con los jefes de la tribu de Benjamín, Abner fue y le contó lo que había sucedido a David y David obviamente estaba muy contento, ¿verdad? Que ya había hablado con el pueblo de Israel y con el pueblo de Benjamín y que todos estaban gozosos de que David sea su rey. Entonces, David de agradecimiento le hizo una gran fiesta, un festejo, tanto a Abner como a sus hombres. Cuando Abner emprendió el regreso, le prometió a David: cuando yo regrese, convocaré a todo el pueblo de Israel, y ellos te elegirán rey, como lo has deseado por tanto tiempo. Pero recordemos que no es algo que él haya deseado, sino es algo que Jehová había dicho que tenía que ser, y David solo estaba aceptando la voluntad de Dios. Entonces, David despidió a Abner, y cuando Abner estaba saliendo, acababa de salir Abner cuando Joab y algunos de los soldados de David regresaron de la batalla, trayendo consigo un gran botín. Cuando se le dijo a Joab que Abner acababa de visitar al rey y que éste lo había despedido en paz, se presentó rápidamente ante el rey y le dijo: ¿qué has hecho? ¿Qué significa eso de que Abner lo dejas irse en paz? Tú sabes perfectamente bien que vino a espiarnos y que lo que planea es regresar y atacarnos. Esto es algo que Joab tenía en su cabeza porque le tenía rencor, le tenía cólera y quería, quizás hasta odio, quería vengarse porque Abner, como sabemos, había matado a su hermano. Entonces, lo que estaba diciendo él en ese momento era con furia, con cólera probablemente, y no estaba razonando. Eran sus sentimientos que simplemente salieron sin pensar, sin razonar, ¿verdad? Por la cólera, la molestia, el fastidio que le tenía a Abner por lo que había sucedido. Entonces, lo que decía no tenía sentido, porque Abner ya había hablado con el rey y él no vino ni a espiar ni planeaba regresar a atacarlos, ¿verdad? Al contrario, estaba llegando a un acuerdo y es un hombre de palabra quien estaba llegando a un acuerdo con el rey David. Entonces, ahí Joab no tenía nada que hacer. Está muy bien que fue y pregunte a David, pero no tenía por qué exacerbarse de esa manera, ¿verdad? ¿Por qué actuar así? Eh, como sabemos, muchas veces en diferentes circunstancias de nuestra vida, quizás aflore más rápido nuestros sentimientos, nuestras emociones, que lo que es correcto o que podamos pensar antes. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Por eso es tan importante aprender a controlarnos nosotros mismos, controlar nuestro temperamento para no actuar influidos frente a algo que quizás estamos equivocados, ¿verdad? Quizás vemos una situación que nos parece mala, pero si no tomamos un tiempo de pensar, de tranquilizarnos, de preguntar, podemos tomar alguna acción equivocada, como en el caso de Joab, que tomó una muy mala decisión. Primero, que estaba furioso. Entonces envió mensajeros para que dieran alcance a Abner y le pidieran que regresara. Lo encontraron junto al pozo de Tirá y él regresó con ellos. ¿Por qué regresó Abner? Porque confiaba que quien le estaba llamando era David, ¿verdad? Cuando Abner regresó a Hebrón, Joab lo llevó a un lado en la puerta de la ciudad
como si quisiera conversar secretamente, pero sacó una daga y lo mató, en venganza de su hermano Asael. Tan claro. ¿Por qué lo hizo? Porque deseaba vengarse. Y sabemos claramente que la venganza jamás será buena. Y eso no está en nuestras manos. No está en nuestras manos tomar venganza. No debemos tomar venganza por nuestra propia cuenta, sino dejarlo en las manos de Dios. Eso no nos corresponde a nosotros. No somos quien para hacerlo, sino debemos dejar en las manos de Dios. Frente a cualquier circunstancia que nos toque vivir, debemos dejar nuestros sentimientos negativos de lado y dejar todo en las manos de Dios. Perdonar a quien debamos perdonar, orar por esas personas y tener paz en nuestros corazones. Pero estos sentimientos negativos de cólera, de odio, de venganza, dejarlo en las manos de Dios, que Él se encargará de hacerlo. Lamentablemente, Joab tomó una mala decisión y esto enojó mucho a David. Cuando David oyó lo ocurrido, declaró: «Juro delante de Jehová que yo y mi pueblo somos inocentes del crimen cometido contra Abner». Y qué mal se debe haber sentido David, ¿verdad? Aunque él no había hecho nada, no era culpable de nada, pero sabía que Abner confiaba en David. Y quizás si regresó fue por él, ¿verdad? Y dijo: «Juro delante de Jehová que yo y mi pueblo somos inocentes del crimen cometido contra Abner. Joab y su familia son los culpables. Que no falte nunca entre ellos quien padezca de flujo o de lepra, o ande con muleta, o muera a espada o de hambre», por la manera de haber actuado. Jamás pusieron a Dios primero, solo sus emociones, sus sentimientos, lo que ellos querían hacer, lo cual es completamente negativo. Y esto obviamente desagradó completamente a David. Abner obviamente fue sepultado y en Hebrón, y el rey y todo el pueblo lloraron junto a la tumba. David también cantó una endecha, que obviamente no sabemos cuál es el tono, ¿verdad? ¿Debía morir Abner como un villano? Realmente no, era un hombre muy valiente. Tus manos no estaban atadas ni tus pies estaban ligados con grillos. Caíste abatido por malvados y todo el pueblo lloró nuevamente por él. Qué triste muerte de Abner por culpa de alguien que no pensó en lo que estaba haciendo, por buscar venganza que no le correspondía. David se había negado a comer el día del funeral, aunque todos le decían que por favor lo hiciera, ¿verdad? Pero él no deseaba comer hasta después de la tarde. Pero David había jurado que no comería nada hasta la puesta del sol. Y esto agradó a su pueblo. En verdad, todo lo que el rey hacía agradaba al pueblo. Así toda la nación, Judá e Israel, entendió por las acciones de David que en ningún modo era el responsable de la muerte de Abner. Al contrario, estaba bastante triste por lo que había sucedido. Y David dijo a su pueblo: «Hoy ha caído un gran jefe y un gran hombre en Israel. Aun cuando yo soy el rey escogido por Dios, nada puedo hacer contra estos dos hijos de Sarbia. Que Jehová les dé por sus malas acciones la recompensa de los impíos». Y esto sí es lo que debemos hacer. ¿Qué hizo David? Poner en las manos de Dios la recompensa, lo que merecen estos hijos de Sarbia, estos impíos, por sus malas acciones, por haber matado de esa manera a Abner. David no tomó venganza. Él no dijo: «Voy a matarlo ya que ellos lo hicieron». No, él dejó en las manos de Jehová que él se encargara de hacer justicia por la muerte de Abner a estos hombres.
Y es lo que nosotros debemos hacer. Cuando algo, una situación difícil nos pasa, no dejar las cosas en nuestras manos de querer resolverlo, sino dejarlo en las manos de Jehová y que Él se encargue de resolver el problema. Bueno, amigos, hasta acá llegó nuestra recopilación. Espero que les haya gustado, que tengan un maravilloso día y que Dios los llene de muchas, pero muchas bendiciones. Adiós.